Vamos entonces, hermanos, en el día de hoy a continuar con la lectura y meditación en el Evangelio de Lucas a partir del capítulo 19. El capítulo 19 comienza con una historia que todos nosotros conocemos muy bien, la historia de Zaqueo. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta primera parte de este capítulo, que es una narración casi única de Lucas. Cada una de las distintas secciones que vamos a ver tienen alguna particularidad, pero en especial esta únicamente está narrada en Lucas. Vemos la historia bien conocida de Zaqueo por varias características. Siempre vemos el hecho de su posición económica, sus características físicas y, y su reacción. Hay varios factores que debemos tomar en cuenta. Ya hemos hablado algo sobre la forma de actuar que tuvo Zaqueo al privilegiar su interés en las cosas espirituales. Evidentemente eso es lo que estaba a él moviéndole. Vemos el resultado al punto tal de, como hemos visto anteriormente, para una persona mayor no era adecuado, correcto correr, mucho menos si podemos imaginar que fuese algo aceptado por la sociedad que se subiese un árbol, que como Saqueo vemos, había visto que era el lugar adecuado, ya que podía de esa manera ver al Señor, no ser estorbado y muy probablemente también no ser visto por las demás personas. ¿No es cierto que él se adelanta y logra llegar a ese lugar y el Señor le estaba esperando, por así decir, porque al llegar al lugar lo llama? Hay en este capítulo varias situaciones donde el Señor da una orden. En esta da la orden de bajar, de, de él acercarse, de tener una posición realista de las cosas. Él de allá arriba quería, por así decir, compensar su baja estatura, también compensar o mantener una distancia de la sociedad que lo rechazaba. Como sabemos, era considerado un traidor, más siendo él el jefe, porque era no solamente el jefe de los traidores, sino también era el jefe en una de las ciudades con una gran actividad comercial, como sabemos que era Jericó, cerca del río Jordán. Así que había una gran cantidad de impuestos que se cobraban y, como sabemos, la, la imagen y la reputación de estos hombres no era bienvenida. Y lo cierto es, bueno, que el Señor lo llama, dice: date prisa, desciende, es necesario que pose yo en tu casa. Y este es necesario, eh, es una frase que el Señor utiliza varias veces, pero siempre lo utiliza en pasajes que vamos a ver más adelante relacionados con su sacrificio en la cruz por nosotros. Era necesario que el Cristo padeciese, dice, era necesario que hiciese de tal manera u otra, como vemos en Juan, era necesario pasar por Samaria. El Señor, no por su necesidad, sino por nuestra necesidad, es que Él obra de esta manera en la vida de la mujer samaritana, en la vida de Zaqueo y también en la nuestra. Una necesidad que el Señor toma como propia
Y él dice justamente que posó, y él descendió alegre y le recibió. Y por el contexto vemos que al recibirlo se hizo una cena, un almuerzo, no sabemos el momento del día que fue, si muy probablemente fue un almuerzo, organizó todo. Y han habido otras personas que entraron en ese lugar, como sabemos que solía pasar, muchos quizás quedaron afuera, algunos de estos de religiosos que se querían diferenciar de este hombre que, como decía él, se posaba como un hombre pecador, eh, haciendo una clasificación de las personas en función de su pecado, cuando el Señor mismo dice que todos somos pecadores, que al Señor cuando lo eh, animaron, intimaron a querer emitir juicio contra la mujer, en la mujer adúltera, le dijo, bueno, el que no sea pecador, que sea el primero que le arrojase la piedra. Es ante la evidencia de nuestro pecado reaccionamos, pero muchas veces con qué facilidad, como dice la Escritura, vemos la paja en el ojo del otro y no vemos nuestra propia viga. Y lo cierto es que en esa circunstancia, como sabemos, se sentaban alrededor de una mesa baja, el Zaqueo se para hacer notar más, para hacer más solemne esta declaración que él va a hacer. Y hace esta declaración donde de las propiedades, tantos bienes que él tenía, daba la mitad a los pobres y luego de esa cantidad remanente, él daba a aquellos que había defraudado, lo devolvía cuadruplicado. Y acá nos habla de varias cosas. Primero, evidentemente, Zaqueo tenía seguramente en su conciencia, y siendo un hombre con una gran capacidad para los números, una memoria casi seguro de una gran capacidad. En su mente estaban todas aquellas ocasiones o aquellas familias, aquellos hombres que muy probablemente habían perdido mucho de lo suyo, de lo propio, para poder cumplir con estas obligaciones forzadas, algunas de ellas absolutamente exageradas, que hacían de Zaqueo un hombre ahora rico, porque no solamente las había apropiado, sino que las habría hecho fructificar para su beneficio. Y él dice no solamente que se lo devuelve, sino que se lo devuelve de una forma eh, muy por encima de lo esperado, porque en la ley había distintas escalas para la retribución a los eh, hombres que habían cometido algún tipo de arrebato, de sustracción de los bienes. Cuando esta persona voluntariamente lo había hecho y se había dado cuenta y quería recibir perdón y la restitución, en el Levítico nos habla de dar apenas el 20% más, una quinta parte. Pero en Éxodo habla de otras figuras, habla de cuando el que robó se le encuentra en su poder aquello que había robado. O sea, no es que él confiesa, sino que él lo había robado y había sido agarrado, como se dice, con las manos en la masa. Y acá habla en Éxodo 22, habla de pagar el doble. Pero había una figura aún más agravante, que era que el que hubiese comprado, el que hubiese robado, con eso que hubiese robado, hubiese hecho un lucro para su propio bien. Como en el capítulo 22 dice en los primeros versículos, que si alguien robaba un buey, una oveja y lo degollaba o lo vendiera, tenía que pagar 5 veces por el buey y por la oveja 4 ovejas. Es un poco lo que estaba haciendo en este caso Zaqueo. Él reconocía que él había lucrado con aquello que él había robado y por lo tanto lo devolvía tal como la ley estipulaba. No se agarraba de lo mínimo o hacía un juego ahí tratando alguna artimaña legal, sino hacía reconocimiento y aplicaba el peor de los escenarios para eh, para la compensación. Y es ahí cuando el Señor demuestra que ha habido como Él conocía el corazón de las personas. Podría decir sin lugar a dudas que esta expresión externa de Zaqueo no era simplemente una cuestión de publicidad o de apariencias, sino que evidentemente la salvación es la obra de arrepentimiento, confesión de sus pecados había llegado, había obrado en él. Y es
como habíamos visto en otras veces, es de destacar que esta frase hijo de Abraham, el Señor muchas veces la enrostraba a los fariseos, haciéndoles notar que ellos se decían hijos de Abraham, pero que muy lejos de serlo, eran finalmente hijos del diablo, porque si ellos hubiesen sido hijos de Abraham, hubieran hecho las obras de Abraham y lo hubieran reconocido. Y acá, él en este caso le hace una demostración práctica de él, que Zaqueo era realmente un hijo de Abraham, porque había obrado como Abraham buscaba que sus hijos obrasen. Y el Señor aquí hace esta declaración de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquello que eh, el hombre había decidido por sus propios medios dejar de lado, el, no poder por su propia cuenta volver atrás, a no poder desandar el camino de perdición. El Señor venía a recuperar esa, esa vida, esa alma. Qué gran diferencia que tenemos en este caso entre Zaqueo y el joven rico, donde, como el Señor conocía uno y otro corazón, en un caso no tuvo que decir nada, o por lo menos no quedó nada registrado en la palabra. Eh, Podemos imaginar una conversación alrededor de esa mesa, no solamente con él, sino muy probablemente Saqueo hubiese, como hizo Mateo, habría invitado a aquellos mínimos y pocos amigos que tendría, probablemente de su propia profesión, algún familiar que a pesar de la malísima reputación que él tenía, aún se acercaba a él. Y ahí en aquella mesa, ante todos esos que le conocían, él hizo esta declaración. Qué cambio tan rotundo y espontáneo que la obra del Señor puede hacer en una persona como la que vimos en el caso de Zaqueo. Y a partir del versículo 11 nos encontramos también con otra historia relacionada con bienes materiales, como un ejemplo, porque es de destacar que a través de todas las escrituras el Señor muchas veces hace referencia a los bienes materiales. En algunos casos, como en este, en una forma de ejemplo de algo que vamos a considerar. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los que había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha generado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y a este también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse, que sigo lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitad de la mina y dadla al que tiene 10 minas, las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hay en esta parábola una gran similitud con la parábola de los talentos, aunque hay una serie de diferencias, algunas vamos a considerar en esta ocasión. Esta figura que el Señor presenta relacionada con la preocupación o el interés que tenían acá de que se manifestase este reino de Dios, este regreso del Mesías que ellos aspiraban a través de la persona del Señor.
El Señor toma un ejemplo de algo que había acontecido hace unos ciertos años en la propia región de Judea y de Galacia, porque en aquella zona estaba la familia de Herodes, y en un momento dado, ante la muerte del padre, el reino debe ser dividido y hay una disputa, y finalmente esa solución, esa disputa es resuelta por Roma, donde hace la distribución entre los varios hijos de Herodes de ese lugar. O sea que esta es lo que nos parece a nosotros raro, que tener que ir a un lado, a un lugar distante para recibir el reino que estaba en ese lugar, era, por así decir, una figura que ellos habían vivido o conocían en ese momento. Haciendo referencia justamente a el Señor, a que él, estando en ese lugar, habría de recibir más tarde su propio reino en donde estaba residiendo. Y también, al igual que pasó en este ejemplo del Señor, muchos ciudadanos romanos, muchos ciudadanos judíos, fueron partidarios de una u otra facción para querer ser regidos o no por uno u otro de los Herodes que finalmente controlaban la región de Judea y de Galacia. Y en este caso vemos unas diferencias con relación al otro ejemplo similar, a la otra historia similar. Acá hablamos de 10 personas que reciben unas cantidades menores comparado con lo que era el talento. Estamos hablando de unas 10 minas que serían el promedio de unos 3 meses de trabajo, el dinero es equivalente a unos 3 meses de trabajo. Todos reciben la misma cantidad. Y es también de destacar que acá también hay otro imperativo. Dice, negociar. Mientras que en el Evangelio de Mateo hay vamos inferir que hay un énfasis en la capacidad de los siervos, porque a uno el amo le da más que a otros. Acá el amo le da a todos la misma cantidad. Habla más de una generosidad, y podemos también imaginar que éramos conociéndolos a sus siervos, sabría que algunos podrían producir más que otros. ¿Por qué? Porque vemos que el mismo amo reacciona de una manera similar ante el siervo que le produjo 10 minas que aquel que le produjo 5. El amo estaba esperando una productividad de cada de los siervos que no era necesariamente la misma para todos. Y el llamado a atención, digamos, la reflexión que podemos hacer nosotros es que de la misma manera que este amo a su siervo le dio a cada uno una determinada cantidad, que probablemente alguno que era más capaz habrá pensado que no le estaba dando lo suficiente de lo que él podía lograr, o al revés, quizás como en cierta manera vemos en el último siervo, el malo, no sabemos si por indiferencia, por pereza, por rencor, no nos podemos imaginar en esta historia qué fue lo que le movió más que quizás en la excusa que puso, el miedo al fracaso, de no hacer nada. Lo cierto es que el no haber hecho nada justamente fue lo que más le ofendió a su amo, ¿eh? Porque ni siquiera se preocupó por lo mínimo que él podía eh, hacer sin riesgo, que era finalmente dar ese dinero a los banqueros. Ni siquiera tuvo ese cuidado de lo que el amo le había dado. Y él, en lo que nosotros en forma personal podemos mencionar o asociar, es que justamente el Señor, según 1 Corintios 12, y lo hemos podido escuchar seguramente el día de ayer, o en el mensaje que escuchamos de la enseñanza sobre los dones, el Señor nos ha dado a todos nosotros dones acordes a nuestras capacidades, pero a todos nos ha dado algún don, algo que nosotros podemos hacer para su obra. Y con muchísima más sabiduría que lo que pudiese haber hecho este hombre en esta historia. Y entonces para nosotros una gran responsabilidad, sentarnos a hacer
un debido análisis del uso que estamos haciendo de los dones o el don que el Señor nos ha dado. Porque el hecho de pensar que con no ejercitarlos nos estamos quedando finalmente en el mismo lugar es un concepto erróneo. Vemos que el amo, aquel que recibió una mina y dio 10, lo pone sobre 10 ciudades. Al éxito de su trabajo le da aún más trabajo, lo cual significa más responsabilidad, pero también una muestra de confianza a ese hombre. Lo mismo sucede con el de 5. Le demuestra su confianza en poner a su cargo 5 ciudades. En cambio, el que tenía uno, no es que le dejó una sola para el que administre. No, no le dejó nada para administrar. Y además, le sacó lo que él le había dado para administrar. El resultado de hacer nuestro trabajo significa que vamos a tener más trabajo. Ahora bien, uno dirá, pareciese a los ojos de los hombres, que es lo que muchas veces pasa, la persona que más trabaja y más responsabilidades, más trabajo le dan y parece ser el tonto, parece ser el perjudicado en una sociedad que hoy por hoy cada vez más rehuye del trabajo y sobre todo en Argentina en las comodidades. Pero el resultado, podemos decir, que no admite un punto intermedio, un punto estático. Si nosotros trabajamos para el Señor nos dará más responsabilidades y tendremos más para hacer para Él. Pero también, si no hacemos, el Señor también no solamente nos habrá pedir cuentas, como nos dice también Corintios, cuando nos presentemos en aquel tribunal para mostrar qué hemos hecho para el Señor, que aún lo poco que hagamos, dejaremos de hacerlo. O sea, en la vida cristiana no hay estatismo, no nos podemos quedar, no hay posibilidad de estar quietos. La quietud es sinónimo de retroceso, como vemos acá también en este escenario. Acá también hay una clara referencia y una profecía de lo que habrá ocurrido. El Señor habrá de volver y aquel pueblo que se rebeló contra él, como vemos en el primer capítulo de Juan, que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, habrán de ser también juzgados en tiempo y forma. Vemos luego también en el capítulo 19 un acontecimiento que se narra en los otros evangelios, que es la entrada del Señor, pero con algunas características que solo Lucas detalla o que en no todos los evangelios se tiene tanto énfasis. Leemos en el capítulo 19, versículo 28, que dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. En esta porción encontramos algunos detalles más sobre este evento conocido por todos nosotros como es la entrada del Señor a la ciudad de Jerusalén. Y algunos detalles se han mencionado con anterioridad, es la figura eh, de esta necesidad que el Señor tenía, como mencionamos antes, no porque Él realmente necesitase todo, siendo el amo de todo, sino la enseñanza de que el Señor solo habrá obrar en aquellas cosas y de una manera que para nosotros a veces nos es difícil entender cómo, pudiendo hacer todo, aún depende o se
permite que nosotros participemos o que en cierta manera también muchas veces detengamos el avance de su obra. Y a diferencia de los otros evangelios, aquí habla del motivo por el cual la gente estaba alabando al Señor cuando él todavía estaba descendiendo desde el monte hacia la ciudad. Dice que era por todas las maravillas que habían visto. Y creo que también una de las maravillas que habrá pensado por la mente de estas personas es que el Señor, aún siendo tantas veces despreciado, confrontado, eh, ofendido por los fariseos y por gran parte de la población, se acerca a la ciudad montado en un pollino como un símbolo de paz, de concordia que él quería transmitir, como lo vemos, como era la figura también en aquella cultura. Los reyes generalmente no entraban al lomo de un caballo, con una figura de imponencia, de victoria, de subyugación, sino justamente a bordo de un asno con el objetivo de mostrar su identificación con el pueblo y su voluntad de pacificación. Y como dice, y a diferencia de lo que menciona algunos otros evangelios, como una vez seguramente hemos escuchado, este pollino era la primera vez que alguien lo montaba. Pero también hay un detalle que a veces nos olvidamos, que este pollino había sido redimido, si era aquel primer pollino de aquella madre que figura en el capítulo 11 de Marcos. El 11 de Marcos, perdón, en los otros evangelios habla que estaba la madre y el pollino, y evidentemente no había sido redimido, había sido pagado el precio para que siguiese siendo útil. Y también nosotros, un poco vamos a hacer esa similitud con nosotros. Para poderle hacerle servicio al Señor, realmente debemos haber conocido que Él pagó por nosotros la, la, la multa, el castigo de precio de nuestra salvación. Es algo que a veces nos pasa desapercibido. Digamos, hay una facilidad para, en nuestras vidas, empezar a hacer de nuestro servicio espiritual una rutina más de lo secular, aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca que no es posible. Sin embargo, a veces podemos estar tomando la obra que el Señor nos ha dado como parte más de lo material, de lo pasajero, y no darle, en primer lugar, el valor que tiene por haber sido, por la misericordia y la gracia del Señor, salvos, y por medio de esa obra ahora en una manera limitada, en minúscula, darle de lo nuestro para el servicio y para la extensión del Evangelio. Y también en Lucas encontramos esta última sección donde las personas que tan a menudo estaban contrariándolo, vemos que una y otra vez, sin ir más lejos, con Zaqueo, objetaban lo que el Señor hacía o decía, donde a todo lo que el Señor planteaba le querían buscar una excusa. Ellos lo quieren decir al Señor. Bueno, Señor, fíjate, ¿qué están diciendo? Reprende a los discípulos. No sea cosa que los romanos escuchen esto y malinterpreten y piensen que estamos haciendo una rebelión, o mismo que no queriendo reconocer lo que ellos mismos, como decían acá, estaban dando estas voces porque estaban maravillosos y agradecidos de las cosas que el Señor había hecho. Es de entender, este, y es esta frase del Señor, eh, de una eh, severidad que a veces pasa desapercibido para nosotros y que también nos representa para nosotros un gran desafío. Dice, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Es una respuesta que eh, cuando leemos con detenimiento, nos permite ver la severidad con que el Señor estaba tomando la responsabilidad, la figura que él tenía de ser aquel rey
que venía en nombre del Señor a traer paz y a demostrar la gloria de Dios. Y como también, como dice en Zacarías, como hace la referencia justamente Mateo, de que él era el cumplimiento del plan de Dios para, eh, para la salvación nuestra. Y es también eh, para nosotros una referencia importante esto de las piedras hablarían, en el sentido que hoy también, a través de cosas que son impensadas, el Señor puede hacer llamar nos debe llamar a la reflexión a todos sobre su obra y su persona. El evento está sin duda muy relacionado con lo que ocurre a continuación, porque este nuevo y último lamento del Señor ocurre en unos instantes a posterior de esta discusión, a esta respuesta dura que el Señor tiene para con los fariseos, para con algunos de ellos, ¿no? Se ve que algunos eh, estarían reflexionando, quizás no solamente Nicodemo, otros habrán también visto y recordado lo que decía Zacarías, también ver lo que decían los salmos que cantaba el pueblo, del cual estaba basado justamente estas expresiones de bendito el rey, ahí los cantos graduales. Lo cierto es que algunos, el Señor había sido visto como la respuesta, como lo vimos en José, en Nicodemo, otros que no, la Escritura no los detalla, pero del otro lado los que sí estaban contrarios al Señor de todas maneras. Y el Señor, cuando dice que llegó cerca de la ciudad, pensemos que no es que había entrado a la ciudad, sino antes de la ciudad, en algún momento dado, justo cuando en algún recodo del camino o al subir a una pequeña lomada, le permitió ver la ciudad, luego de haber bajado por el monte de los Olivos. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor eh, se sabe viajando hacia aquella ciudad de donde habría de salir nuevamente, pero rumbo a la cruz en unos pocos días, siendo rechazados, pero también eh, haciendo referencia a aquello que habría de ocurrir no pocos años después. Cómo el proverbio se cumpliría cuando esta nación, con altivez de espíritu, habría de terminar en su caída. Como dice en Proverbios, la altivez de espíritu precede la caída. Y el Señor llora sobre la ciudad porque la ciudad, lejos de reconocer qué era lo que debía hacer para lograr su paz y la verdadera paz, la paz del alma, no su paz política ni social. Ahora, sin embargo, como vemos, sus ojos están cubiertos, sus líderes, aquellos que promovían, los que llevaban adelante la agenda social, económica y religiosa, no reaccionaban como el Señor quería. Y justamente le demuestra que como no reconocieron, como no identificaron el tiempo en el cual el Señor los visitaba, cuando decidieron darle la espalda, como consecuencia de eso habría de sufrir su destrucción. Hay sin duda un gran, en esta frase es una gran composición entre la ternura del Señor, su piedad por la ciudad, pero también su indignación y su ira que se iba a manifestar años más tarde.
Como decía en el capítulo, en el relato anterior, aquellos que eran súbditos de aquel señor no querían que él reine sobre ellos. Y no era ajeno este ejemplo. El pueblo, los fariseos no querían al Señor reconocerle y como tales después sufrieron las consecuencias. Y vemos finalmente en el último evento de este capítulo cómo el Señor también manifiesta no solamente su vida, sino también su santidad. Dice, entrando en el templo, comenzó a echar a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El Señor, en una demostración de su devoción y también por una demostración sin duda de su preocupación por aquellas almas que se acercaban de manera sincera al templo y eran víctimas de los arreglos económicos, de las estafas que estos eh, supuestos sacerdotes, en el sentido espiritual, en lo litúrgico y en lo social lo eran, pero no eran verdaderamente en el sentido que el Señor los quería como intercesores entre el pueblo y Dios. Habían hecho de toda la ordenanza del Señor para la purificación y remisión de los pecados un negocio para su propio provecho. Y como vemos aquí, eh, una y otra vez buscaban, procuraban matarle. Hay seguro una figura muy similar a la que ya hemos conocido, hemos leído muchas veces, la del león de Primera Pedro. Y como vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes, siempre de una manera artera, de una manera ladina, buscaban encontrarle algo para agarrarlo. Pero lo cierto es que no podían hacerle nada, no solamente porque el Señor era perfecto y sabía cómo responder, sino porque también todo el pueblo reconocía esta autoridad que él tenía, como leemos en otros pasajes. Él hablaba y enseñaba como ningún otro y también con la autoridad que ellos mismos no tenían. Dice, todo el pueblo estaba suspenso, todo el pueblo estaba absolutamente atraído, maravillado por las enseñanzas que el Señor les daba y que está claro que no solamente era la enseñanza, no solamente cómo él explicaba, sino el impacto que tenía en la vida de cada uno de ellos. El verdadero maestro es aquel no solamente que logra atraer la atención de su alumno, no solamente logra que el alumno entienda lo que está explicando, sino que el alumno logre cambiar su conducta, logre asimilar y aplicar a su vida lo que está aprendiendo. Y en la voluntad de cada uno de ellos, que realmente querían lograr eso, es que el Señor habrá transformado tantas vidas, a tal punto como leemos Pablo, en el relato de Pablo de la resurrección, que más de 500 en una sola vez, lo vieron al Señor resucitado, lo cual hablaba de un gran grupo de hermanos en Cristo que ya habían reconocido la persona y la obra del Señor en aquellos tiempos, aún antes de el momento en que habría de comenzar la iglesia allí en Pentecostés. Que el Señor nos ayude en esta noche, como hemos dicho, tomar el desafío de servirle, de aplicar y llevar e impactar y modificar nuestra vida en las enseñanzas y en el servicio que el Señor nos ha dado para hacer. Una tremenda responsabilidad, una gran deuda que debemos tener para con el Señor en lograr día tras día ser de mayor bendición para nosotros y de gloria para Él. Que el Señor nos bendiga.